Es el Cognitive Data Integration System y por qué deberías usarlo si quieres pasar a residencia. Si llegaste hasta este video es porque estás buscando todo sobre el Cognitive Data Integration System, pensando que es un método de estudio genérico que simplemente me he dedicado yo a recitar en redes sociales una y otra vez. En este video te voy a explicar todo sobre él para que tengas contexto. Primero iniciemos hablando de las generalidades. Bien, hablemos de la categoría. La categoría a la cual pertenece es a un sistema de integración de datos. Yo tengo en mi Instagram las palabras método de estudio, entre comillas, porque es a lo que más se acerca. Pero la diferencia entre un sistema de integración de datos y un método de estudio es que los métodos de estudio buscan ayudarte a estudiar. Los sistemas de integración de datos te ayudan a lograr un fin específico. El Cognitive Data Integration System, por ejemplo, te ayuda a pasar el examen de residencia. ¿Te das cuenta de la diferencia? ¿Y por qué puedes estar tan confiado de que te ayuda a pasar el examen de residencia? Ya lo vamos a ver más adelante. Pero el punto es que los métodos de estudio organizados de los más efectivos a los menos efectivos, tienen acá la referencia, bueno, la cita, son, bueno, el Active Recall, el Space Repetition, o sea, flashcards, hacerte preguntas con la información que estudias y repasarlas espaciadamente en el tiempo. Puede ser una aplicación como Anki o bla. Y de ahí, pues, las técnicas que se desprenden, SQ3R, Feynman, bla. Luego, menos efectiva, resúmenes, resultado subrayado. La peor de todas, programación neurolingüística que ni siquiera está basada en evidencia científica. ¿Sí? Entonces, acá hay un punto muy importante y es que la gente diría, no, pero pues es que el Active Recall y el Space Repetition son unas técnicas basadas en evidencia y que ayudan. Bla, obvio, sí ayudan. Y yo no estoy desconociendo este estudio, yo no me dedico a recitar programación neurolingüística como para desconocer la evidencia científica. Pero lo que hay que tener en cuenta es que esto funciona cuando tienes que estudiar un examen en el que te evalúan máximo 10, 20 temas, pero cuando te evalúan toda una carrera de medicina, como lo que te van a evaluar en el examen de residencia o como lo que ya te han evaluado, ¿crees de verdad que vas a poder hacer flashcards de toda una carrera de medicina? Pues la respuesta es no. Y por eso este método de estudio no funciona acá. ¿Sí? Bueno, ¿quién creó el sistema de integración de datos? Bueno, yo soy economista de la Javeriana, terminé materias de derecho, ya pasé mi examen preparatorio, estudié solamente 10 horas para el examen preparatorio y lo pasé, también en la Javeriana. Y durante mis estudios de economía estuve estudiando neuroeconomía y economía del comportamiento, la rama de la economía que se dedica a estudiar el comportamiento de las personas. ¿Y por qué esto es importante? Porque al final del día, cuando tú quieres pasar el examen de residencia, necesitas tener ciertos comportamientos, ciertas acciones, motivarte a hacer ciertas conductas para que puedas pasar. ¿Sí? Yo sé eso. Ahora, ¿de dónde viene el Cognitive Data Integration System? Primero, de la evidencia científica, puedes revisar las referencias al final. Estas referencias, esto no es programación neurolingüística, estas son algunas de las referencias. Si quieres buscarlas para ver si son verdaderas o no, revísalas, búscalas, ¿sí? Ahí les dejo incluso los DOIs. Entonces, pues ya si no me creen, no sé qué puedo hacer para que me crean. Em, Evidencia científica, entonces, enfocada en neurociencia, psicología. La psicología es útil, pero es el primer paso. Economía del comportamiento, estadística y probabilidad. Adivinen dónde la estudié. Pues en la carrera. Y econometría. ¿Sí? También proviene de mi experiencia estudiando dos carreras en la universidad, en donde, pues,
Estudié dos carreras muy diferentes, economía y derecho, a la vez, y tuve que cambiar mi forma de estudiar porque estaba perdiendo clases. De hecho, funny enough, perdí econometría y la siguiente vez, cuando cambié mi método, logré sacar un promedio casi del 90% en esa materia, ¿sí? Y luego pues empecé a sacar promedios por encima del 90%. También proviene de mi experiencia con clientes uno a uno, entre los que se destacan Clemencia Zárate, que es la expresidente de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, seccional suroccidental, y pues que trabaja en Univalle. Ella es cardióloga. Hace también 2 años casi hice pruebas con 40 médicos preparándose para residencia entre julio y septiembre de 2023, en donde yo dije, bueno, sí, o sea, listo, lo pude aplicar para mis dos carreras, pero ¿funcionaría para médicos? Preparándose para residencia, pues dije, vamos a probarlo, porque de estas cosas, de estadística y probabilidad y del sentido común, pues uno dice, pues yo tengo una hipótesis y tengo que probarla para ver si esa hipótesis es cierta o es falsa, ¿sí? Me doy cuenta que mi hipótesis era cierta, voy refinando el proceso. Ya he testeado este método de estudio, que de nuevo es un sistema de integración de datos, en más de 500 médicos, ¿sí? Y voy en la versión número 11. He rehecho el programa 11 veces. Dime, ¿qué otra empresa conoces que esté tan comprometida con que realmente funciona lo que están haciendo? No sé. Saca tus propias conclusiones. El objetivo del Cognitive Data Integration System es pasar el examen de residencia como médico general, porque fue optimizado y creado para pasar el examen de residencia. Para eso hice pruebas solamente con médicos preparándose para residencia. Para eso estos 500 médicos solamente han trabajado conmigo preparándose para pasar a residencia. Puedes ver las historias destacadas para que veas mis resultados. Puedes meterte a mi canal de YouTube, Juan Otálora, Testimonios, por si no me crees, ¿sí? Daniel pasó el Step 1, Tatiana pasó a pediatría en la UPB, Ciro pasó a dermatología en Brasil. No sé qué más evidencia quieres de que esto funciona. ¿Cuáles son los principios del Cognitive Data Integration System? Ya vamos a hablar de la estructura también. 3. Beyond medical knowledge, data-driven personalization, optimization for excellence. El primero, beyond medical knowledge. Todo el mundo cree que la información es suficiente, la información médica es suficiente para pasar a residencia. Pero te pregunto, o sea, si fuera suficiente solo con la información médica, ¿por qué no pudiste pasar a residencia con los conocimientos que tenías de la carrera? ¿No crees que si esa argumentación fuera cierta, eso se tendría que haber cumplido? Pues la respuesta es: la información médica por sí sola no es suficiente. Y por eso, cuando compras un curso de preparación de información médica, pues adivina qué va a pasar. Pues no vas a pasar, a menos de que sepas cómo preparar el examen. Más o menos, ponle tú la importancia de cada uno de estos pilares, de tener información, porque obviamente, pues de dónde vas a estudiar si no tienes información. La información es un 10% de lo que necesitas, es algo necesario, pero no es suficiente. Y la forma de prepararse, tener un sistema de integración de datos como el Cognitive Data Integration System, es prácticamente el 90%. Porque ¿qué pasa si tienes la información perfecta pero no sabes cómo abordarla, no sabes cómo usarla? Pues no va a pasar nada, ¿sí? Y justamente ahí es donde aplicar otro tipo de habilidades
como las provenientes justamente de las neurociencias, psicología, economía del comportamiento, estadística y probabilidad, econometría, ahí es donde te van a dar resultados. Porque si sigues haciendo lo mismo, vas a conseguir los resultados que consigue todo el mundo. Y lo normal es no pasar, ¿sí? Entonces, Beyond Medical Knowledge. Data Driven Personalization. Tienes que saber que tienes que tomar decisiones basadas en datos. No es como que alguien te recomienda la técnica Pomodoro y entonces, ay, vamos a usar la técnica Pomodoro. No. ¿Cómo sabes que estudiar por 25 minutos y descansar por 5 minutos te va a funcionar si no has tomado en cuenta tus datos, tu proceso, tus resultados? Y luego, ¿cómo sabes qué tema estudiar? Yo veo mucha gente que llega y dice como, no, la forma en la cual yo estudio es que me pongo a pensar en una especialidad, por ejemplo, medicina interna, y me pongo a estudiar un tema X, como por ejemplo hipertensión. Y así, entonces como que se levantan un día y dicen, voy a estudiar hipertensión. Y arrancan a estudiar hipertensión. Y luego en el examen dicen, ay, me fue mal. ¿Por qué? Si yo estudié. Pues obviamente no te preparaste para pasar el examen de residencia. No seguiste un sistema de integración de datos como el Cognitive Data Integration System y no tomaste tus datos, tus resultados para personalizar tu proceso, como lo hacemos con nuestros estudiantes en mi programa en el que le ayudo a médicos a pasar a residencia para mejorar tus resultados. ¿Tú crees, por ejemplo, o sea, de este principio también se desprende el hecho de que muchas academias veo que lo que recomiendan es sigue nuestro cronograma? Y en el cronograma lo único que hacen es que dividen los temas que salen en el examen o todos los temas que hay en la carrera de medicina entre el número de días que tienes. Entonces, si por la matemática te corresponden 10 temas al día, listo, mándese 10 temas al día y ya, porque no saben hacer más. ¿Crees de verdad que así vas a pasar? Bueno, no sé. Tú saca tus propias conclusiones. Yo no te voy a convencer de nada. Yo te voy a dar los argumentos y tú sacas tus propias conclusiones. Ahora, Optimization for Excellence. Y ese, digamos que se desprende del anterior o está concatenado con el anterior, porque es que si tú tienes tus datos, ya vas a saber cómo optimizar tu proceso para invertir la menor cantidad de recursos, tiempo, dinero en tu objetivo de pasar a residencia. Y pues ser excelente, porque al final del día el hecho de que hayan tan pocos cupos, por ejemplo en Colombia, para pasar a residencia, pues hace que las personas excelentes sean las únicas que logren el resultado. ¿Y cómo crees que se logra eso? ¿Por arte de magia? ¿Porque tuviste suerte? ¿O porque optimizaste tu proceso para ser capaz de pasar? De nuevo, no te voy a convencer de nada. Tú saca tus propias conclusiones. ¿Sí? Pero el punto acá es el siguiente. Cuando hablamos de optimizar recursos, o sea, tiempo y dinero, ahí es donde todo cambia. Porque yo veo mucha gente que sigue el camino tradicional de practicar lo que se conoce, que me contaron mis estudiantes, que ellos hacían, terapia de exposición, presentar el examen a ver cómo es el examen, muchas veces a ver si por suerte pasan. Y entonces ahí gastan un montón de tiempo, 1 o 2 años, y un montón de plata en viajes, en el costo de los exámenes, en estadía, bla. ¿Para qué resultado? Pues no pasar, porque la gente que pasa así es la minoría, muy pocas. Y luego cuando pasa igual va a ser un residente mediocre. Entonces, ¿quieres pasar para ser un residente mediocre? Pues, bueno, tu decisión. Tampoco te va a convencer de nada. Ahora, ¿qué pasa después de esa etapa? Lo que pasa después de esa etapa es que tú empiezas y dices, no, entonces tengo que prepararme. ¿Pero cómo te preparas? Pues compras un curso de preparación. Compras un curso de información. Como si la información médica fuera suficiente.
pero ya vimos que la información médica no es suficiente porque si fuera suficiente hubieras pasado con la información que te enseñaron en la universidad. Pero no fue suficiente. Porque el examen de residencia es muy diferente a los exámenes que te tocaba presentar en la universidad, de los parciales, y aún así estás intentando estudiar de la misma forma que estudiabas en la universidad, bajo el argumento de que supuestamente te va a servir el mismo método de estudio porque en la universidad te servía, pero las circunstancias son las mismas, lo que te evalúan en cantidad es lo mismo, el tipo de preguntas que te hacen es equivalente. Bueno, esa puede ser, pero escoge. O sea, piensen si realmente tu argumentación tiene sentido y con base en lo que sepas que es cierto, que funciona, toma decisiones, no porque el resto lo hace. ¿Sí? Y luego, cuando la gente se da cuenta en ese trayecto que la información por sí sola no es suficiente, ahí sí me busca y los ayudo a pasar a residencia. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué pasaría si lo primero que hicieras, en vez de fracasar tanto tiempo y gastar tanta plata, fuera buscarme primero y que yo te dijera, tienes que hacer A, B, C? ¿Crees que pasarías más rápido? No te voy a convencer tampoco de que sí. Saca tus propias conclusiones con lo que te he dicho, con lo que puedes ver en mis testimonios en mis redes. Saca tus propias conclusiones. Porque yo encontré una frase en una sesión de coaching en la que estuve que decía, el hecho de que te quiera vender no significa que no te esté diciendo la verdad. Y la gente tiene una sensación de que la gente que vende algo es mala. Y entonces yo soy malo por vender algo. Bueno, pues no me compres nada y sigue fallando. O sea, ¿cuánto tiempo más quieres estar en lo mismo? Es tu decisión. O sea, you decide what you want. Entonces también vas a decir que las universidades son malas porque preparan a la gente para ser especialista. O que los artistas de reggaetón a los cuales vas a conciertos son malos porque te venden una boleta. Entonces tú eres malo también por cobrarle a pacientes por curarlos. O sea, de verdad, analiza los argumentos bajo los cuales estás actuando. Pero bueno, hablemos de la estructura del Cognitive Data Integration System. Esto no me lo inventé, proviene de una corriente llamada el aprendizaje autorregulado. Acá les dejo la cita, que se refiere a los 14 comportamientos que las personas tuvieron, o los 14 comportamientos más bien, recomendados para que cualquier persona promedio fuera capaz de mejorar sus resultados académicos y tener unos excelentes resultados académicos. Esos 14 comportamientos yo los dividí, los resumí en tres cosas principales, porque hay mucha gente también que termina complejizando mucho pasar a residencia. Yo me he visto igual todos los días. Antes me vestía de camiseta blanca, ahora me he visto en camisa blanca porque me gusta el blanco. No sé. Pero el punto es que yo no sobrecomplejizo las cosas porque simple scales, fancy fails. Y para lograr pasar a residencia tienes que hacer tres cosas: tener un plan, tomar acción y reflexionar. Ya vamos a ver más a detalle estas cosas. Acá tienes que seguir el what, why, with framework. Acá esto está fundamentado en esta referencia
en esta cita, perdón, que dejo acá, la dopamina, una sustancia que comunica neuronas entre ellas responsable por la motivación, está asociada con la priorización de memorias relacionadas con recompensas. Por eso tener un porqué es tan importante, porque te va a ayudar a la priorización de memorias relacionadas con recompensas. ¿Esto te lo enseñó la carrera de medicina? La respuesta es no, porque esto no te lo enseñan en medicina, por eso es tan importante esto de Beyond Medical Knowledge. Porque si las habilidades que te enseñaron en la carrera fueran suficientes, todos los médicos después de graduarse serían multimillonarios y tendrían excelentes relaciones y tendrían excelente salud. Pero eso no pasa, ¿sí? Precisamente porque yo no los culpo. O sea, la medicina es muy extensa, pero necesitan aprender otras habilidades. ¿Qué creen que va a pasar si ustedes son especialistas? O bueno, pónganle que pasan a residencia, son residentes. Y en residencia, ustedes tienen que pedirle a un paciente que haga algo y no son capaces de lograr que lo haga. Porque no son capaces de comunicarse bien y de persuadir a la persona. ¿Cómo creen que les va a ir? A pesar de que sepan toda la medicina. Pues mal, ¿no? Por eso es que esto es tan importante. Y esto va ligado a mi meta principal detrás de hacer todo esto, que es revolucionar la educación médica con estrategias innovadoras basadas en, adivinen qué, datos. Yo quería estudiar medicina. Mis papás son especialistas. Mi papá es internista y tiene fellow en gastro. Mi mamá es fisiatra. Todos los días yo escuchaba a mis papás hablar de medicina. Y cuando me iba a graduar del colegio, como un año antes, quería estudiar medicina, pero ¿saben por qué no estudié medicina? Porque me creía malo en ciencias. Y entonces estudié economía y derecho. Me hubiese gustado estudiar medicina por mis creencias limitantes que a veces, muchas veces tenemos, pues no tomamos las decisiones correctas. Pero ahora la vida y mi propio esfuerzo me ha encauzado a ayudar a médicos de nuevo. Y eso es lo que quiero hacer. Quiero enseñarles todas mis habilidades no médicas para que lo complementen con la medicina y que sean capaces en este momento de pasar a residencia y luego de ser excelentes especialistas. Si ya he logrado tener más de 500 clientes, en un futuro, ¿quién crees que te va a ayudar a conseguir clientes cuando seas especialista? Bueno, ese es el primer punto, ¿no? El why framework. Ahora, what y with. ¿Qué estudiar y con qué estudiarlo? La evidencia científica ha mostrado que los recursos con los cuales estudias pueden determinar resultados en el aprendizaje. Entonces, si estás estudiando con el curso de información o con el material de estudio incorrecto, pues tampoco vas a pasar. Y eso lo vemos con mis estudiantes. ¿Cuáles son los recursos que tienen que usar dependiendo de su objetivo? Luego, una vez tienen eso, tienes que tomar acción. Y para eso tienes que implementar dos estrategias principales. Deliberate Practice y Insight Cognitive Fusion. Deliberate Practice o práctica deliberada, ahí puedes ver la cita por si no me crees, se refiere a enfocarse en mejorar un aspecto particular. Mejorar un aspecto particular significa, por ejemplo, leer bien al momento de contestar la pregunta. Y suena muy simple. Pruébalo y verás que va a mejorar tu puntaje así. Solamente midiendo y ajustando cuando lees bien,
cuanto más eres capaz de contestar correctamente. Ahora, Insight Cognitive Fusion. Ahí están las citas, por si no me crees. Se divide en tres partes: Insight Genesis, Cognitive Linkage y Framework Fusion. Básicamente, para no entrar muy en detalle, lo que buscamos acá es, primero, aprender una por una las cosas que te van a evaluar de forma fácil para que se envíen de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo. Luego, cuando lo logramos, vamos a buscar hacer relaciones con la información para que luego, cuando intentes recordar esas piezas de información, si están relacionadas, sean menos. ¿Qué crees que vas a recordar más? ¿Menos cosas o más cosas? Menos cosas, por eso hacemos eso. Y aparte porque está basada en evidencia. Y luego, cuando hacemos eso, nos enfocamos en esto de Framework Fusion, que es comprimir más la información, ya no con relaciones, sino creando categorías. Paso a paso, eso yo es lo que les enseño a mis estudiantes. Si ves que no es tan sencillo como hacer flashcards y bla, y no porque sea complejo, sino porque realmente está enfocado a que pases el examen de residencia, porque lo hice con ese fin. Mucha gente te puede decir que te ayuda a pasar a residencia, pero te enseña técnicas de estudio X, que no creó con este fin. ¿Sí? Ahora, reflexión. Luego tomas esto que hiciste en la etapa de acción, tomas en cuenta tus datos, nosotros tomamos eso en cuenta con nuestros estudiantes, tus datos, tus resultados, ¿recuerdas? Data Driven Personalization, para tomar decisiones que te ayuden a, siguiente principio, Optimization for Excellence, optimizar tu proceso para tener un excelente resultado. Y si no me crees, ahí está la cita. Y si sigues sin creerme, acá están las referencias. Si quieres seguir haciendo lo mismo, dale. No cambies nada. Asume que no viste este video. Si ya estás cansado de seguir en lo mismo, estudiar y estudiar, o presentarte y presentarte y no pasar, tienes dos opciones. Inténtalo por tu cuenta, a ver si consigues resultados. Ojalá que sí. O trabaja conmigo y con mi equipo para que te ayudemos a pasar a residencia rápido y dejes de perder tiempo y plata, porque quizá bastante ya has perdido. Si eso es lo que quieres, simplemente agenda acá abajo una llamada con mi equipo y nos estaremos viendo dentro.